existe, correcto, muy bien. No existe, ya acabó. Vamos a estar iniciando el libro pero eso va a ser el otro año, porque este año vamos a estar trabajando estos domingos que nos quedan en cosas que son puntuales y que tienen que ver precisamente con la época. Hoy vamos a hablar de árboles, adornos, buñuelo, natilla. Vamos a hablar de pesebres. Vamos a vamos a aclarar desde la perspectiva bíblica qué piensa que realmente debería ser la Navidad. Yo veo a muchos creyentes corriendo a comprar, buscando, es que mi regalo, porque mamá, ¿dónde están los juguetes? El niño no los trajo. Entonces, entonces vamos a hablar hoy específicamente, y algunos tienen algunos prejuicios sobre la Navidad muy fuertes, sobre que no se puede celebrar o que sí se puede celebrar pero vamos a mirar lo que dice la Biblia. Realmente, vamos a trabajar eso desde una perspectiva totalmente bíblica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sí dice y qué no dice? Porque ese es el problema. Y a muchas personas hasta el sol de hoy quieren decirnos a nosotros cómo celebrarla. Y vamos a mirar qué dice Dios. ¿Hay que celebrarla o no hay que celebrarla? Y eso es algo que hoy nos va a tomar tiempo en esto. Y por eso hoy vamos a hacer aclaraciones y vamos a tomar un texto bíblico literal, usándolo como base para lo que realmente debería estar significando para nosotros. Muy bien. Vamos a orar para comenzar. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Rogamos por esta mañana, específicamente por este tiempo que nos has regalado en este mes. Rogamos que tú seas obrando a través de tu palabra en las cosas que tenemos que, como creyentes, estar trabajando. Rogamos que nos ayudes a entender verdaderamente qué significa lo que es la Navidad o Natividad como se conoce, y que podamos, Señor, hacerla o llevarla a cabo en la manera que tú dices. Por eso hoy ponemos delante tuyo, Señor, en tus preciosas manos lo que vamos a hacer, y lo hacemos pensando, Padre, que queremos agradarte y queremos que muchos te conozcan. Por eso, en tus preciosas manos queda este tiempo, pidiendo sabiduría, Señor, para todos, y misericordia para todos los que nos escuchan, y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. La gente, cuando llega la época de Navidad, la gente dice, por ejemplo, yo he escuchado a más de uno decir, uy, esos son puro sol de diciembre. Eso es puro sol de diciembre. Ese sol por la mañana y son diferentes. Y supuestamente todo es distinto, todo es diferente y es la misma vaina. Pero la gente lo percibe diferente. ¿Por qué? Porque usted y yo creamos la misma percepción. Decimos como que nos preparamos en la mente y decimos, esta es una época especial. Y entonces lo miramos así, lo queremos ver de esa manera. Pero para entender realmente, vamos a hablar un poquito de historia, qué realmente significa la Navidad, cómo se originó. Porque hay gente que, cuando yo nací en una iglesia donde me enseñaron que el diablo se viste como ángel de luz. Y entonces, como el árbol tenía luces, me boté el árbol y las luces. ¿En serio las boté? Horrible. Obvio, eso se llama por no leer la Biblia, tragar entero. Pero era porque uno conocía la historia y porque realmente no entendía cómo podía funcionar algo que la gente decía que era una tradición pagana o algo pagano. Pero entendamos de dónde nace la Navidad. La Navidad, o se llamaba Natividad, nace en el año 336 después de Cristo, nace con los romanos, pero dentro del contexto de la iglesia, entre comillas, cristiana, que ya en ese momento tenía una parte o una facción llamada católica. Era la intención del asunto era atacar una fiesta que se celebraba precisamente el 24, una fiesta a un dios pagano, a un dios romano. Entonces, para contrarrestar esa fiesta, se crea, en ese caso el catolicismo, crea una fiesta específica
que cae exactamente el mismo día para que los cristianos o los creyentes no participen en la fiesta pagana de los romanos. Esa fue la intención. O sea, la intención realmente no fue mala, nada. Y con el paso de los años a esa celebración le nacieron tradiciones. Entonces empezaron los villancicos, ese de los pescados que les gusta beber, que beben y vuelven a beber, ese y todas esas cosas. Y empezaron los pesebres, la tradición de los pesebres, que básicamente eran hacer representaciones de todos los acontecimientos que pasaban en Navidad. Y obviamente desde los más rústicos y eso. Y digamos que dentro de ese aspecto mantenía la celebración era algo solemne, era algo muy solemne hasta que apareció Coca-Cola. Introdujo a un tipo gordito, hincha de un equipo de un pegote rojo, y lo popularizó. Y la fiesta se combinó. El muñeco de ellos se combinó directamente con la tradición que existía de celebrar de una manera mucho más quieta, mucho más religiosa el asunto, que era bastante religioso el asunto, y se tergiversó hasta que se convirtió en una fiesta que todo el mundo celebra, al que todo el mundo le llama Navidad, Navidad, que significa natividad, que todo el mundo reconoce como el nacimiento de Cristo, porque así es como se reconoce, pero donde el que no está invitado es el cumpleañero. Así de sencillo. La mayoría del mundo celebra la natividad, pero solamente el nombre, porque a Cristo nunca lo meten en el asunto. Entonces, eso hoy en día muchas personas ya están tratando de celebrar la Navidad a la manera que han aprendido, ya sea por tradición o por convicción. Muchos hoy están llenos los centros comerciales, la gente buscando regalos y quiero esto porque es que yo tengo que estrenar el 24 y el 31 también. Tradición, pura tradición. Nada que ver con lo que la Biblia dice. La Biblia nunca dice eso, de que eso es. Entonces la gente pregunta, ¿y entonces la celebro o no la celebro? Porque se convirtió en una fiesta muy pagana, una fiesta donde realmente la gente se preocupa por sí misma y dice, quiero mis cosas, ese día voy a comprarme esto, voy a hacer esto, y donde está totalmente ignorado Cristo. Señores, el hecho de que la gente ignore a Cristo, pero use la natividad, que está hecha en honor a Cristo, que fue creada para recordar a Cristo, tratando de acabar una fiesta pagana, no quiere decir que no podamos celebrarla. Quiere decir que la debemos celebrar de la manera correcta. Y entonces, claro, surgen las preguntas. La manera correcta, todo esto es la introducción antes de entrar al texto, la manera correcta entonces es, ¿puedo tener un árbol? Y claro, hay historias truculentas, ¿no? Ese árbol ponían cabezas de gente en las culturas, no sé qué, y es cierto. Pero los árboles no tienen la culpa. Usted los puede usar para tomarse fotos, para recoger manzanas o para colgar cabezas de personas. El árbol no tiene por qué, eso ya es el que lo quiera usar. Es como un cuchillo, usted lo puede usar para que le facilite la vida cortando la carne o para coger a alguien y chuzarlo. Usted decide qué uso le da. Si nos ponemos a satanizar cada cosa, ¿a dónde vamos a llegar? Déjeme decirlo de la siguiente manera para que quede claro. Si usted quiere decorar su casa, decórela. Póngale, no sé, fluorescente, como quiera. Pero no critique al que no lo pone. Y el que no lo pone, porque en su corazón dice, no me siento cómodo, realmente no. No me siento. Pues no lo haga, pero no critique al que lo hace. Porque esto es una preferencia personal, eso no afecta en nada que tenga usted una corona o que tenga eso, ni quita ni pone o que tenga un árbol. Hable con Dios al respecto. Pero no puede pasar que usted juzgue al otro porque lo hace o porque no lo hace. Porque la Biblia no lo hace. ¿Y saben por qué? Porque la importancia de la natividad de Cristo no está en el árbol, ni está en el pesebre, ni está en los adornos, ni está en nada de esas vainas. Eso no tiene nada que ver, ni está en la estrella que pasaba por allí, ni está en Gaspar Melchor y ¿cómo se llama? Hugo, Paco y Luis. Gaspar Melchor. No está en eso tampoco, no está en ninguno de esos. La importancia de la Navidad no tiene nada que ver con eso. Eso es solo el trasfondo, ese es como el ambiente. Pero el significado de la Navidad es otra cosa, que es la que vamos a mirar hoy y que debemos, básicamente se llama preparándonos para la Navidad.
porque tenemos que prepararnos para eso. ¿Cómo realmente celebrarle de una manera que glorifique a Dios? Que en verdad el Señor diga que aprovechemos. Y de paso digo, el Señor no nació el 25, el 24 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Ok? No pasó eso. Debió haber nacido en abril, más o menos, marzo, abril, por el clima, por todo lo que tenemos históricamente. Pero no importa cuándo haya nacido. El punto es que como la gente en su corazón cree que esta es una época diferente, cada uno piensa que es una época totalmente distinta. La Biblia dice que aprovechemos cualquier oportunidad para defender con mansedumbre lo que nosotros sabemos. Y podemos aprovecharlo. Y es más, hay que hacerlo, literalmente. Por eso hoy vamos a usar un texto en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 en adelante. Mateo capítulo 2, versículos 1 en adelante. En este texto vamos a hablar de los famosos magos de Oriente y vamos a hablar de las expectativas que en esa época había, entendiendo que Mateo escribió para una audiencia judía. Él escribió específicamente para que los judíos comprendieran ciertas verdades respecto a Cristo. Pero aquí quiere desde el comienzo hacerles entender una verdad que para los judíos era muy dura. ¿A quién estaba llamando Dios? ¿A quién llama el Señor? Es un asunto impresionante, una cosa muy, muy, muy fuerte. Y por eso vamos a usar ese texto de el libro de Mateo, capítulo número 2 en adelante. Dice el texto que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La historia comienza con la venida de unas personas. Dice, nació en Belén, cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice que vinieron unos magos. Pero comencemos literalmente cuando Jesús nació en Belén de Judea. Había varios Belenes en esa época. Por eso el texto dice Belén de Judea, para distinguir específicamente dónde tenía que hacer. Dice que Jesús nació bajo el imperio o el reinado de un hombre llamado Herodes el Grande. Herodes el Grande lo vamos a estudiar más adelante, es un tipo bastante malo, re malo, una de las peores figuras que en la Biblia existen. Y Belén de Judea era un pueblo pequeño de 9 kilómetros de extensión al sur de Jerusalén. Apenas eso, un pueblo pequeñito. Y se encontraba más o menos a 8 kilómetros, como de aquí al Titán, para que me entiendan, de distancia de Jerusalén. Si usted quería echarse una caminada hasta Belén, pues usted podía salir de Jerusalén hacia allá. Eso no era nada del otro mundo. Esa ciudad, Belén, literalmente, tuvo importancia en los tiempos de los jueces. Se le llamó la ciudad de David, era el lugar que estaba allí. Pero en los tiempos bíblicos, esa ciudad ya es una aldea, un pueblo, nosotros diríamos, es como una vereda de Belandia, del municipio algo así. Es una cosa muy, muy, muy ínfima, muy pequeña y sobre todo muy despreciada. Ya no tenía ningún valor, ya la gente no tenía mayor cosa, solo la profecía que hablaba de ese lugar. Herodes era un hombre cruel, despiadado, celoso, desconfiado, temeroso de su posición y de su poder. Y resulta que la historia así lo describe Josefo. Josefo narra las atrocidades de este hombre. Josefo dice que asesinó a su esposa Mariana, a la mamá de ella también, a la suegra, a 3 de sus propios hijos, y antes de morir ordenó el encarcelamiento de los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén. Cuando fuera de eso contrató plañideras para que cuando muriera, las plañideras son personas que les pagan por llorar, imagínense eso. Y contrató plañideras porque él sabía que nadie lo iba a llorar y las tenía contratadas antes de su muerte para que dijeran que qué tristeza por la muerte de eso. Ahora, Herodes sabía que el trono que él tenía, le llamaban rey de los judíos, pero recuerden que el contexto es que están bajo el imperio romano. El imperio romano tiene sometido a los judíos. Y los judíos, aunque tienen un rey, ese no es el rey. Es un rey impuesto. Básicamente el imperio romano le dijo, pongan a este, y lo pusieron. Y Herodes sabe que él literalmente no proviene de la línea o la genealogía de los reyes. Y él lo sabe.
Cuando Herodes está gobernando, entonces aparecen en escena, dice que vinieron del oriente unos magos. Para nosotros, la palabra magos nos marea mucho. Decimos, ¿cómo así gente que de un sombrero conejo? O algo así. Pero la palabra realmente es, hoy diría, científicos. Personas que sabían de dos artes. Uno, la astronomía. Significa observaban las estrellas, hacían cálculos de movimientos, observaban las estrellas y ya habían detectado que las estrellas se movían de maneras que podían decir va a pasar otra vez. Habían logrado detectar los patrones de las estrellas. Increíble, estamos hablando del siglo de hace 2000 y pico de años y ellos ya la tenían absolutamente clara, supremamente clara. Eso significa que nosotros, increíble, lo que vinieron a conocer muchos hasta hace unos cuantos años, esa gente ya tenía cálculos de cómo hacerlo. Pero la otra parte era la parte mística. Eran astrólogos también. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Significa que interpretaban el movimiento de los planetas como cosas, como acontecimientos que se iban a dar de X o de Y manera. Esa era una manera que lo veían. Estos magos, ¿cómo es que unas personas que vienen de tan lejos, porque vienen del oriente, cómo es que llegan a Jerusalén si resulta que en el oriente solo hay paganos? Solo hay gente que jamás ha oído hablar de Dios. ¿Cómo es posible que gente así lo logre? Es más, ya les pusieron nombre. El mundo, la tradición les puso Melchor, Gaspar, Baltasar. Y creen que son tres. Pero la Biblia no dice eso. En la Biblia no sabemos. Ponen tres porque hay tres regalos. Hubiera habido 5, ponen 5. Pero la verdad es que está en plural, dice magos. No sabemos cuántos son. Pero estaba como Hugo, Paco y Luis, más o menos. Ahora, algunos, obviamente la gente le agrega las cosas y durante la Edad Media dijeron que eran reyes. Fue cuando le pusieron los nombres, pero la verdad es que no tenemos ni idea. Solo sabemos que eran gente de ciencia, pero también con ciertas cosas místicas. Ahora, eran gentiles que venían de Persia o Babilonia posiblemente. Eran de una clase sacerdotal altamente respetada. Aparecieron más o menos en el siglo 7 antes de Cristo, cuando durante el imperio de los babilonios, y los magos se volvieron expertos en astronomía y astrología. Tenían un sistema de sacrificios increíble, parecidísimo al de los judíos, y la pregunta es, ¿quién se lo enseñó? Pero recuerden que Daniel fue exaltado en Babilonia. Daniel, unos años antes, fue jefe supremo de los sabios de Babilonia. Y Daniel le enseñó seguramente a ellos de dónde venía su sabiduría. Y la alta posición de Daniel y el gran respeto entre ellos, seguro aprendieron de ellos, ojo, no solo de Daniel ciertas cosas, sino del único Dios verdadero. Aprendieron profecías, aprendieron de lo que Dios había dicho a su pueblo, porque Daniel no se quedó callado. Aprendieron de que Dios tenía una voluntad con ese pueblo. Y esa semilla que sembró en los tiempos bíblicos Daniel es la que puede explicar por qué como personas que nunca escucharon un sermón pudieron llegar a este lugar. Conocieron seguramente muchas de las profecías. Tenían la profecía de Números 24:17, que es la profecía antes de Daniel, que decía que saldría la estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Pero lo cierto es que realizaron un viaje impresionante. El viaje les habría tomado casi más de un mes, atravesando terrenos difíciles, peligrosos. Era un viaje costoso, riesgoso, pero sin embargo ellos inmediatamente vieron la estrella que no coincidía con ninguna de las que habían visto. Dijeron, tenemos que ir, pensando en que se estaba cumpliendo algo que ya habían conocido en algún momento. Y eso es increíble, porque aquí empezamos a mirar lo que es la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Señores, Dios hará lo que tenga que hacer para cumplir sus propósitos. Y si tiene que mover a gente pagana o no creyente, como nosotros los distinguemos, lo hará. En este caso, Dios está guiando a los extranjeros a Cristo para que lo adoren. Y lo hace ejecutando su poder global. ¡Wow! La soberanía de Dios, hermanos, en la salvación de los gentiles es impresionante.
porque Dios mueve los acontecimientos y los cuadra de esa manera. Estas personas que vienen de muy lejos llegan a Jerusalén, en el versículo número 2. Y cuando llegan allá a ese lugar, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos imagínense, llegan a Jerusalén y empiezan a preguntar: ¿de casualidad usted sabe dónde nació el rey de los judíos? ¿Ha nacido? ¿Ustedes no están? Y empezaron a preguntar dónde estaba eso. Uy, ¿qué significa el rey de los judíos? Proféticamente, para los judíos mismos, significaba que un día vendría un rey con unas características especiales, que su reino nunca tendría fin. Los judíos sabían por profecías mesiánicas, porque así lo había hecho el Señor, dónde nacería. Y los magos no sabían el lugar exacto, pero los judíos sí sabían el lugar, porque Dios posteriormente había revelado en el libro de Miqueas el lugar exacto donde nacería ese Mesías. Entonces ellos están preguntando, llegan allá a la ciudad y llegan diciendo no que van a nacer, sino ¿dónde está el que ya nació? Significa que el evento ya había pasado. Y estaban seguros de que ya había pasado, porque la estrella que habían visto les había ya anunciado, era una señal de que ya había ocurrido. Por eso dice: su estrella hemos visto en el oriente, y dice su estrella, no es cualquier estrella. Esta es una estrella completamente diferente, es una estrella particular. Los cuerpos celestes, como se les llama a las estrellas, tienen movimientos muy, muy puntuales. Por eso dicen cada tanto: usted quiere ver a la estrella número 445 XY171228.2, párese en tal lugar con el telescopio y esa va a pasar, y pasa exactamente, literalmente pasa. Así es como funciona la astronomía, con cálculos exactos. Pero esta estrella es una estrella rara, nunca había aparecido. Aparece en el cielo y los magos identifican la señal y empiezan, y saben que ha nacido algo, y empiezan a buscar cómo pasó eso, dónde pasó eso. Obvio, el mundo empezó a ponerle significado como a todas las estrellas. Entonces la gente dice: hay que poner la estrella en la punta del árbol. Oh, interesante. Entonces dijeron: no, la estrella es la gloria de Dios, la estrella es un cometa, una supernova, una manifestación. Hermanos, lo que sí sabemos es que no es una estrella sobrenatural, porque su forma de moverse y comportarse rompe todas las reglas de los cuerpos celestes. No hay forma de explicar su movimiento, básicamente. Pero el punto es: no nos vayamos por las ramas. La estrella no es lo importante. La estrella solo es un instrumento para llevarnos a lo que realmente es valioso cuando llegamos a eso. Hay que evitar obsesionarse con los accesorios del mensaje. Las personas a veces se atarean y se preocupan como: ¿y la estrella cuántas puntas tenía? Y se ponen y les encantan los adornos en lugar de concentrarse en lo principal. Eso, la estrella no es lo principal. El propósito de ellos aparece inmediatamente. Dice: venimos a adorarle, a adorarle. Y significa la palabra literalmente una persona que cae al piso, se postra y besa los pies de aquel que considera ser honrado. Y ellos saben que ya ha nacido y dicen: no, yo vengo a adorarle. Y estos hombres, increíbles, asombroso. Primero, eran gentiles. Vienen a adorar a un rey que no conocen, pero que es rey, no es de ellos, es el rey de los judíos. Vienen a adorar a un infante, porque saben que apenas ha nacido, no a un monarca que está establecido. Están dispuestos a viajar miles, cientos de kilómetros y arriesgar la vida para hacerlo. Pero por encima de todo dice: hay que adorarle. La meta de ellos es: hay que adorar al Señor. ¡Wow! Y eso es increíble. Ellos tenían conocimiento limitado. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué conocían de la Biblia? Lo que Daniel les había dicho, lo que conocían de las historias seguramente de Salomón. Pare de contar. Algunas profecías, nunca habían visto un milagro, no habían escuchado sermones, no tenían las escrituras completas, pero cuando Dios les habló, con lo poco que Dios les habló, lo usaron.
Y en medio de su paganismo supersticioso en algunas cosas, reconocieron la voz de Dios. ¡Wow! Y con esa poca luz fueron a buscarlo. En esta época, los seres humanos de esta época nunca han tenido tanto acceso a las cosas de Dios como en esta época. Nunca hemos tenido tanta información sobre la Biblia, nunca. Pero con tanta luz que tenemos a la mano, la mayoría de la gente no lo quiere tomar. Y ellos, con la mínima luz, se fueron buscando al rey de los judíos. Cuando llegaron al pueblo, a Jerusalén inicialmente, porque no sabían el lugar exacto, porque la profecía del lugar exacto llegó después, llegaron golpeando a Jerusalén y obviamente el asunto llegó a los oídos del rey Herodes. Entonces la pregunta, cuando Herodes escuchó eso, Herodes reaccionó como lo que era, un pagano, visceralmente. La palabra que se utiliza ahí dice que entonces, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y dice que entonces el rey Herodes en ese momento, wow, la palabra se turbó significa se aterrorizó, se puso en alarma, se puso... ¿Por qué? Herodes se asustó porque él estaba encima de un polvorín político y religioso. Él había echado mucha gente y matado mucha gente lo odiaba. Y Herodes conocía la Biblia, aunque no era el rey, no pertenecía realmente, no era un judío puro, conocía las escrituras y sabía que el Mesías estaba anunciado y sabía que el trono que él estaba ocupando era una usurpación, él no era el que era para eso, pues él realmente era un edomita, no era un judío puro. Ahora, en ese tiempo, las profecías de un rey eterno, descendiente de David, cuyo reino nunca terminaría, eran el anhelo de la nación. Todos esperaban que apareciera el Mesías. Y Herodes sabía que él no era el Mesías, que él no era el rey. Y obvio, pues, le llegó la noticia y se angustió. Pero como era tan celoso, desconfiado y temeroso de su posición y poder, ante la amenaza potencial, ya en esos tiempos también, empezó a preguntar sobre ¿a qué vinieron estos? ¿Y de qué están hablando? Y él mismo se indagó al respecto y mató a algunas personas en medio del proceso. Entonces, es más, había frases sobre Herodes. Es más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque él mataba a sus hijos por sospecha. Literalmente. Era una cosa impresionante. El problema es que cuando Herodes entró en angustia, Jerusalén entró en angustia. Uno dice, ¿y por qué si Jerusalén anhelaba al Mesías? Sí, Jerusalén anhelaba al Mesías, pero tenía un problema. Jerusalén conocía a Herodes y sabía que cuando Herodes se sentía en peligro, mandaba matar por sospecha a cualquiera. Y lo hizo. Y Jerusalén se angustió y dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Herodes va a empezar a perseguir eso y va a empezar a matar un montón de personas acá, se va a enfurecer y nosotros vamos a pagar como pueblo eso. Uy, increíble, ¿no? El príncipe de paz está haciendo que Herodes y todo el pueblo esté así. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, no es nada raro. Hay personas que ante la presencia de Dios sienten un profundo temor porque lo sienten como una competencia, como alguien, y Herodes sentía que Jesús era su competencia. Alguien a que le podía quitar su trono, el que le podía quitar cosas. Hay personas que tienen mucho miedo con el Señor porque simple y llanamente piensan que les va a pedir un montón de cosas y les va a quitar las cosas. No entienden quién es el Señor. Pero lo que sigue es impresionante. Otra clase de personas también que no hicieron nada y que despreciaron al Señor. Están en el versículo 4 hasta el versículo número 6. El texto dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a tu pueblo, Israel. Entonces Herodes dice, tráigame a los magos esos que preguntan por ahí. Los manda a traer, los magos muy inocentes vienen donde él.
empieza a hablar, pero antes de eso habla con los sumos sacerdotes, con los escribas. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes y los escribas conocen las profecías al detalle. Y les pregunto, ¿dónde había de nacer el Cristo? Wow, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito. Wow. Mejor dicho, para que quede claro, todo sacerdote y todo religioso sabía dónde iba a nacer el Mesías, a 8 kilómetros de ahí. Todos lo sabían. Los sacerdotes la tenían súper clara, pero lo que uno tiene que preguntarse, ¿y qué hicieron los sacerdotes cuando supieron que el Mesías profetizado había nacido allá a 8 kilómetros? Y la respuesta es espectacular. Nada. Lo ignoraron. Nada. Imagínese, usted es un sacerdote que lleva 20 años ministrando en el templo judío y le dicen, no, que hay 8 kilómetros, nació el Mesías, están buscándolo. ¿Cierto que van a hacer en Belén? Sí, van a hacer allá en Belén. ¿Usted qué va a hacer? Nada, yo quiero ir por allá. ¿A qué? Y eso es lo que hace mucha gente hoy con el Señor. Lo ignora. Lo ignora. Wow, terrible. Estos hombres, sacerdotes y escribas del pueblo, que son los que manejaban la parte espiritual del pueblo, significa los fariseos, los saduceos, todos ellos. Wow, todos sabían específicamente de dónde era. Y todos sabían que el Mesías iba a nacer específicamente en Belén de Judea. Nadie vacilaba en la respuesta. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, el Señor había mandado a un profeta que se llama Miqueas. ¿Conocen a Miqueas? ¿Tú, Miqueas? Ok, perfecto. Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, profetizó el lugar del nacimiento de Cristo, del Mesías. Y por eso ellos la tenían clarita, clarita, todos sabían que iban a nacer en Belén, una idea que en ese momento no tenía mucha importancia, una población pequeña en comparación a todo lo que había allí. Y por eso dice acá, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Era un sitio pequeñito, no era una cosa que no era grande, no era nada que ver, no era una ciudad importante, no era ni siquiera, uno dice, bueno, nacería en Jerusalén, que es la ciudad allá donde está el templo, donde están estas cosas. No, nada de esas cosas realmente pasaron. Nada. ¿Y los sacerdotes no hicieron? Nada. Pero la grandeza de Belén, señores, no residía en el tamaño o la riqueza de ese sitio, sino en quién iba a nacer en ese lugar. Esa era la grandeza. Y el texto dice que allá de ahí iba a salir un guiador, uno que apacentará a su pueblo Israel, uno que apacentará a la nación de Israel, o alguien que iba a pastorear al pueblo de Dios. Y todos conocían la profecía. ¡Uy, qué chévere! A solo 8 kilómetros de Jerusalén va a nacer lateralmente este que va a apacentar el pueblo. Uy. Y aquí vemos entonces dos tipos de personas. Unos que no quieren adorar a Jesús, el Mesías. Como Herodes, no tienen la más mínima intención. Será su enemigo solo porque lo ve como lo ve en esa manera. Y otra clase de personas que no quieren saber nada de Jesús, nada, porque no quiere que se les meta en sus vidas en nada. Que está allí, bueno, que esté allá, yo estoy acá. Básicamente es lo que está ahí. Entonces Herodes, que era un hombre astuto, versículo número 7 y versículo número 8. Versículos 7 y 8. Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y llevándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces Herodes, muy inteligente, llamando a los magos en secreto, les dice: venga, cuénteme la historia, ustedes por qué vinieron, todo el detalle. Él sí supo toda la historia, lo hizo en secreto, no quería que nadie supiera eso. Pero les preguntó, literalmente, ¿cuándo apareció la estrella? ¿Por qué? Para hacer los cálculos de más o menos hace cuánto había nacido el niño. Y dice: vayan a Belén, averigüen y háganme el favor, cuando ustedes lo encuentren me avisan y yo voy también para adorarle. Un asesino adorando, básicamente es lo que estamos diciendo. La Biblia dice que indagó diligentemente, significa
deme todos los detalles que tienen que ver del asunto. ¡Wow! Él no dejó ver su verdadero interés por el niño. ¿Cuál era el verdadero interés por el niño? Matarlo, literalmente matarlo. Y por eso dijo, averigüen y cuando lo vayan háganmelo saber y yo voy y lo adoro. Imagínese eso. Bastante hipócrita la persona. El propósito era evidente, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Los magos no regresaron. Y Herodes obviamente se mareó mucho cuando los magos regresaron. La gente pone todas las escenas al tiempo, ¿no? Pone que el niño nace el 24 y ponen a unos magos como a una distancia con unos burritos y unas vainitas y el 6 lo van acercando, ¡tin! Y en el pesebre lo ponen que llega al 6. Pues no pasó así. No, eso se llama tener la historia un poquito torcida. No fue la manera en que pasó. ¿Ok? Porque no, los 6 por eso es el 6 de Reyes. Y Colombia celebra todas. Todas. Colombia las celebra todas, ¿no? Que los magos llegaron, ¿qué tal? Pero algo increíble que pasó fue esto, ¿no? Cuando no regresan, vamos a mirarlo en un momento, tenemos que ver qué estaba pasando en el corazón de Herodes. Satanás estaba trabajando a través de Herodes, intentando destruir que el Señor cumpliera su obra. Siempre que Satanás no sabe todas las cosas, él no es omnisciente ni omnipresente. Sabe algunas cosas. Como sabe algunas cosas, siempre ha tratado de destruir. Satanás siempre supo que iba a nacer, según la profecía, alguien que destruiría a la simiente de la serpiente. Cuando nació Moisés, en los tiempos de Moisés, Satanás originó que mataran a todos los niños para que de ese pueblo no naciera el que vendría, porque le tenía miedo. Ese fue el de Faraón con Moisés. Herodes, cuando vio que los magos no retornaron, se asustó, pero como él sabía cuándo había aparecido la estrella, empezó a hacer cálculos. Y la Biblia dice que como no regresaron, pero él quería asegurar el asunto, se fue a Belén y mandó matar todos los niños menores de 2 años. Él calculó que ese niño tenía entre unos meses a 2 años. En ese tiempo mató 60 niños, según la historia. Recién naciditos o ya hasta 2 años. ¿Y qué hizo la gente? Montó una fiesta el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Así se montan las fiestas. Un acontecimiento bíblico y lo cogieron y se llama la matanza de los inocentes y lo institucionalizaron el 28. Y la gente lo coge para hacer chistes. El 28 de diciembre. Inocentadas. ¿Pero qué tiene de inocente matar a un niño? Eso no es nada inocente. Solo es para entender cómo funciona la historia. Jesús representa problemas para las personas que no quieren adorarlo y se oponen a él todos aquellos que no quieren adorarlo. Pero hay unos que se sienten amenazados. Herodes era específicamente eso. La historia del versículo 9 confirma lo que estamos diciendo. Versículo número 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Los cuerpos celestes no frenan, no tienen frenos. El cuerpo celeste se mueve por leyes que Dios mismo ha instituido. Es imposible que un cuerpo celeste frene en seco y se quede quieto ahí. A menos que usted se llame Sol y todo el resto giren ahí. Y en tal caso el cuerpo celeste no se mueve. Pero de resto giran elípticamente, circularmente. Tienen formas específicas ya diseñadas, ya que se han descubierto. Pero está freno en seco. Imagínense eso. Lo ven allá en el oriente, que es cientos de kilómetros, en Persia, en Babilonia. Va recorriendo el cielo a la velocidad. O sea, primero tiene una velocidad que no es normal. Los cuerpos celestes pasan a toda. Cuando uno los mira por telescopio, esa vaina va volando a toda, porque se están moviendo. Acá nosotros nos movemos y fuera de eso el cuerpo se está moviendo también. Y es impresionante. Entonces eso es rápido. Pero acá esto va despacio y ellos lo van viendo. Se van detrás, se van detrás, se van detrás. Y cuando ya van para allá, para Belén, dice que la estrella hace algo que no hace ningún cuerpo celeste.
frena en una casa. Se para ahí literal en la casa. Eso es impresionante. Y se detuvo, dice el texto, ¿dónde estaba el niño? Uy, y por eso dice el texto aquí, y he aquí la estrella que habían visto, la misma estrella. Parece que la estrella aparecía y desaparecía. Los guió hasta, le apareció la estrella, empezaron a seguirla, se desapareció, empezaron a preguntar dónde es, y cuando ya, esa es otra cosa, la estrella se les aparece de sus vistas y vuelve y aparece cuando es necesario y vuelve y pasa. ¡Wow! La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Un movimiento sorprendente. Una estrella con una dirección específica de Jerusalén a Belén. Eso también es sorprendente. Y que se detuvo donde estaba el niño. Y volvemos a decir lo mismo. Lo importante no es la estrella ahí, sino lo que señalaba la estrella, hacia lo que iba la estrella. Eso es el punto realmente importante. Y la función de la estrella era una sola, guiar a los magos a la ciudad, no solo a la ciudad correcta, sino a la casa específica. Y si usted ve el texto, dice que los guió no al pesebre en medio de la vaca que estaba lamiendo la carita, no. Cuando los magos llegaron, no llegaron al pesebre, dice que llegaron a la casa. José al fin había conseguido un cuartico por allá en algún lugar, le habían rentado finalmente. Porque antes no había podido, estaba lleno el sitio, había un censo y no había, que Dios había cuadrado también, y no había podido llegar. No había tenido dónde, por eso le tocó en el establo. Pero después de que nació el niño, él logró increíblemente conseguir una habitación o un lugar donde vivir, y allá es donde llegan estas personas, que es algo fantástico. Dios, cuando alguien realmente está buscando a Dios, sinceramente lo va a encontrar. Ese es el punto. Y entonces dice el texto que al ver la estrella, ¿cuál fue la reacción al ver nuevamente de aquellos magos al ver la estrella? El texto dice claramente, se regocijaron con muy grande gozo. Wow. Y la palabra significa, todo es una exageración. Nosotros diríamos, eso es una super exageración. Se regocijaron con muy grande gozo. Pues regocijaron, grande y gozo. Pues es gozo más gozo más gozo. Significa que fue una alegría extrema. Wow. Hubiera dicho se regocijaron y hubiera sido suficiente. ¿Por qué se regocijaron tanto? ¿Por qué? Fácil. Porque el Señor les estaba confirmando que realmente habían llegado donde tenían que llegar, que su viaje no había sido en vano. Porque estaban a punto de cumplir el propósito para el cual habían llegado. Porque también la otra cosa, habían entendido que Dios los había guiado, cuidado y protegido hasta ese punto. Increíble, estaban viendo la providencia de Dios. Hoy hay gente en el mundo que piensa que Dios no los guía, que Dios los abandonó, que Dios los dejó botados, y resulta que en la Biblia no dice eso. Es absolutamente claro que Dios dirige cada una de las cosas que pasan en esta tierra, cada uno de los acontecimientos. Y lo más increíble, el gozo es, vamos a ver la cara del rey, vamos a llegar donde el rey. Wow. Mientras Herodes estaba todo asustado, ellos estaban felices en sus corazones por la revelación del Señor. Y eso debería ser un ejemplo para nosotros. Dios nos ha colocado bajo su presencia y nosotros tenemos que tener gozo de saber que estamos con Él. Hay un versículo tan bonito en la Biblia, está en el Salmo 16, versículo 11, hablando exactamente de lo mismo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia Dios guía, hermanos, por dónde vamos, pero también cuando lo hallamos nos llena nuestra vida de gozo. Y esa pregunta nos reta a nosotros. ¿Nos regocijamos así en la presencia de Cristo como ellos? ¿Nos regocijamos como ellos se regocijaron por la presencia de Cristo en nuestras vidas? Y entonces, para seguir confirmando lo que hemos dicho, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre. Mire, ¿a dónde entraron? A la casa. ¿Cuánto tenía el niño? No sabemos. Entre 6 meses y año y medio por lo menos, o un poco más. Y entraron y se encontraron con su madre María y postrándose lo adoraron.
Y entonces, pero no a María, que quede claro, porque hay algunos dicen, ahí está adorando, no está adorando a María. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Interesante. Por eso la gente dice que son tres, porque había tres regalos, entonces dicen, debe ser tres. No sabemos. Pero lo que está diciendo es que no importa cuántos hayan sido, trajeron oro, incienso en mirra a una casa ordinaria en una aldea sin importancia. Ya habían salido del establo, semanas o meses, y vieron al niño con su madre, dice el texto. ¡Wow! Muy bonito. Debe ser muy bonito haber encontrado a María con su bebé. Inmediatamente vieron al bebé, se postraron. La palabra dice, lo adoraron. Y Mateo deja claro, los magos lo adoraron al niño, no a su madre. Y estuvieron encantados, obviamente, seguro de conocer a María y a José. Y inmediatamente entraron en adoración. Es el resultado de la fe. Creían que ese niño que estaban viendo iba a regir a las naciones y ser el salvador del mundo. Y por eso lo adoraron. Era una fe increíble sin conocer. Eso es lo increíble de la fe. Sin conocer en detalle todos, con lo poquito que sabían, entendieron, ese es el Mesías, el Salvador. Y entonces le ofrecieron tres cosas que eran propias de darle a un rey. A un rey siempre se le llevan presentes en estas épocas. Si usted mira las historias de la Biblia, Salomón con toda la plata que tenía y le traían de todo. Porque usted no se puede presentar con las manos vacías delante de un rey. Y entonces al rey le traen oro, incienso y mirra. El oro obviamente es pureza porque está asociado con la realeza. Y obvio, no faltó la belleza que dice, ¿y qué hizo José con el oro? Porque esa plática de ese tiempo debió haber valido. Interesante, ¿no? Hay una respuesta. La historia nos va a decir que José tuvo que huir a Egipto. Y eso no es barato. Y tuvo que exiliarse en Egipto un buen tiempo. Mantenerse allá donde no conocía a nadie, donde no era otra cosa. Entonces, solo para los que tienen la duda, ¿no? Les gusta y como esa plática que solamente eso. Pero esas tres cosas tienen un significado interesante. Ofrecieron incienso, que es un perfume costoso que normalmente se usa en los sacrificios. Cuando se ofrecen sacrificios, wow, se ofrece incienso, que es ese hueso aromático que sube, tiene que ver con la adoración a Dios. Pero la otra cosa que era tenaz es que le ofrecieron mirra, que tiene que ver con embalsamar a los muertos. Ush, impresionante. En pocas palabras, estas personas lo reconocieron como un rey, con el incienso como alguien que iba a hacer un sacrificio y como mirra con alguien que un día iba a morir. Es profético, literalmente. Oro, incienso y mirra. Pero el asunto no es la ofrenda ni que usted le dé significados otra vez, no se vaya por las ramas. No es el punto. El punto es el acto mismo de la ofrenda. El punto es que al rey hay que darle cosas, porque es el rey. El punto es que a la persona más importante del mundo, de la tierra, al ser más grande, al único y grande Dios verdadero, hay que ofrecerle presentes. Ahora se acerca la Navidad y yo me pregunto, ¿ya preparó el regalo del Señor? Sería muy triste que usted celebrara el cumpleaños de Cristo sin darle un regalo al cumpleañero, que es lo que la mayoría de la gente hace. La Navidad no es mala, siempre y cuando en su mente usted tenga en su cabeza de quién es, a quién pertenece, cuál es el propósito y quién es el que debe ser honrado literalmente en ese día. Los presentes intensificaban ese deseo por Cristo mismo, una manera de mostrarle que Él era importante. Ese es el punto. Y por eso la Navidad se puede celebrar, claro, hermanos. Pero el personaje principal tiene que ser el Señor. Ese es el punto. Esa historia termina cuando los magos, otra cosa sobrenatural ocurre sobre ellos. Dice que los magos, versículo número 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron por su tierra por otro camino.
por otro camino. Dios siguió trabajando y terminó la historia, y ellos seguramente planeaban regresar a Jerusalén para reportarle a Herodes como él había solicitado, pero el Señor les habló en sueños. Todavía Dios hablaba en sueños. Les dijo: no vayan allá, no vayan, no vayan, es una trampa. Y se fueron por otro camino. O sea, vinieron por un camino, encontraron a Cristo y regresaron por otro. Nadie, y eso nos lleva a una metáfora y una cosa muy interesante. Nadie es igual en la vida después de encontrarse con el Salvador. Un encuentro genuino con Cristo transforma la trayectoria de la vida de una persona. Ya no vamos por el mismo lado, nunca. Un encuentro con el Señor transforma la vida del hombre. La vida de nosotros es un antes y un después de Cristo. Antes inquietud, fracaso, y después esperanza y gozo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, la Biblia dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Entonces esta es una época donde tenemos que demostrar a quién servimos y a quién adoramos. Que el Señor nos ayude a través de lo que estamos viendo, hermanos, a entender esa verdad. Porque la Biblia dice que un día todas las naciones se van a postrar ante el Señor. Pero tiene que empezar por nosotros. Y usted dice: ¿y cómo podríamos llevar eso a la práctica? ¿Cómo lo podríamos aplicar el día de hoy? Y hay muchas aplicaciones. Los magos viajaron cientos de kilómetros, invirtieron semanas o meses arriesgándose por el Señor. Y eso nos confronta con preguntas incómodas que tenemos que hacer hoy. Déjeme empezar con estas dos que me parecen al lugar para el punto. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para conocer más a Cristo? ¿Qué está dispuesto usted a dejar para conocer más al Señor? ¿Qué tiene que soltar? ¿Las redes, la televisión, la música? Para buscarlo más y darle tiempo a Él. ¿Cuánto tiempo, energía y recursos invertimos en nuestra relación con Él? ¿Qué está gastando con el Señor? Para estar más con Él, para conocerlo más. ¿Qué está haciendo? Y esta pregunta sí que es incómoda. ¿Sabe cómo vamos a medir si Cristo, qué tan importante es Cristo para nosotros este mes? Si valoramos nuestro calendario y presupuesto del último mes, ¿qué revelaría sobre nuestras verdaderas prioridades? ¿En qué estamos gastando? ¿En lo accesorio? ¿En qué estamos invirtiendo? Hay gente gastando millones en regalos para sí mismos y para otros. Y cuando digo de invertir, no hablo solo de dinero. Estoy preguntándole qué le va a dar a Dios. ¿Qué es realmente lo que realmente cuenta con el Señor? En lugar de añadir otra actividad a sus calendarios, ¿podrían eliminar algunas más bien y para darle tiempo al Señor? ¿Podría empezar a pensar cómo voy a tener una noche de adoración con el Señor o varias en estos días que la gente quiere supuestamente estar con el Señor? Si Cristo fuera el único beneficio, por ejemplo, de venir a la iglesia, esa es otra pregunta bien interesante. Si Cristo fuera el único beneficio de venir a la iglesia sin música, sin programa para niños, sin comunidad social, ¿seguiríamos viniendo? ¿Solo porque es Cristo? Debería ser así. Debería ser así. Por eso lo preguntamos. Y esta también es dolorosa. ¿Está experimentando gozo en la adoración a Dios? ¿Está experimentando gozo en la adoración a Dios? Si no experimentamos gozo en la adoración, ¿qué falta? ¿Hemos perdido de vista la magnitud de quién es Cristo? Cristo es para gozar, para qué alegría, el Señor está en medio de tanta gente celebrando. Debemos hacer otra pregunta que tiene que ver literalmente con lo mismo, pero más puntual.
¿Experimentamos realmente gozo en Cristo mismo o solo disfrutamos de las festividades asociadas con la temporada? Uy, qué chévere la Navidad, qué chévere, pero solo porque es la Navidad, no porque sea Cristo. Y el Señor dice que ese no es el sentido realmente de las fiestas que en este momento se están viviendo. Señores, hay que pensar en el regalo para el Señor. Hay que pensar en cuáles son las cosas que vamos a ofrecer a Dios. El Señor dice que llevemos a Él sacrificios espirituales de alabanza. ¿Existen los sacrificios para el Señor? Claro. Piensen, ¿qué le estamos dando a Dios? Él es la prioridad. Se va a notar mucho en qué vamos a hacer este año, este mes con las cosas. Somos una ofrenda para el Señor, hermanos. ¿Cuál es su ofrenda para Dios este año? ¿Y qué pasa si dejamos de pensar tanto en nosotros para darle al Señor, para darle a su obra, para darle al Rey de Reyes, para darle a la gente que necesita, que Dios nos pone en el corazón a hacerlo? ¿Qué tal si hacemos más bien eso? En lugar de estar pensando tanto en qué necesito yo. La advertencia del Señor en este texto es: cuidado con el conocimiento bíblico sin transformación espiritual. Podemos predicar, enseñar, estudiar las Escrituras y estar muertos espiritualmente. El conocimiento no salva a nadie. La fe sin acción no funciona. ¿Cuánta verdad bíblica, hermanos, conocemos pero no obedecemos? ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Hay áreas en su vida, en la mía, que sabemos que Dios nos requiere pero no actuamos? Ese es el punto que tenemos que trabajar. Señores, muchos de nosotros tenemos acceso sin precedentes a las Escrituras. Pero la pregunta es: ¿respondemos con la misma prontitud de los magos? Ellos de una vez pasaron con lo poquito que sabían. Hay que ir, ¡pum!, y fueron. Así somos nosotros con es que el Señor nos habla en su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que Dios nos habló por la palabra y usted obedeció inmediatamente? Que el Señor instantáneamente, que fuimos, que hicimos lo que Él dijo, ya, así, de una. ¿Sabe qué es triste? Muchos queremos las bendiciones del Señor, pero no queremos que Él sea el Señor de nuestras vidas. No queremos su señorío. Muchos queremos ir al cielo, pero no queremos que Él interfiera con nuestras vidas ahora. Pero ese no es el Cristo al cual nosotros adoramos, ni es la manera en que Él quiere que lo hagamos. No es la forma. Y las últimas preguntas: ¿se encontraron con Cristo y cambiaron su camino? ¿Usted ya cambió el suyo por encontrarse? ¿Realmente ya se encontró con Cristo? ¿Se cambió su camino? ¿Va por otro lado o sigue igual? Uno no puede chocarse con Cristo y seguir igual. Por eso, señores, terminamos diciendo: hay unos retos que tenemos por delante. El Señor debe ser la prioridad de nuestras vidas. Y más en una época donde todo el mundo tiene ambiente de natividad. Debe notarse más en nosotros. Tenemos el reto de adorar auténticamente al Señor, de ofrecerle sacrificios presentes que lo glorifiquen y lo exalten Tenemos el reto de no solo conocer, sino de actuar. Eso no es lo que quiere Dios. Y de una transformación que sea visible a todos, que sea reconocida. Y hacia eso queremos invitarlos en esta mañana. Por eso quiero preguntarle: ¿qué clase de persona es usted? ¿Es como Herodes, que de frente hostilidad activa hacia Dios y se resiste a que Dios lo gobierne?
O usted es como los sacerdotes y los líderes religiosos que no les importa, le indiferencia ante el Señor, que lo conocen pero no lo buscan. O usted es un adorador apasionado como los magos, que lo buscan, lo encuentran, se regocijan, lo adoran y le ofrecen todo lo que tienen. ¿Cuál de los tres somos nosotros? ¿Cuál caracteriza nuestra vida honestamente delante de Cristo? El ruego del Señor es que no seamos como esos líderes religiosos, informados sobre Cristo pero indiferentes a Cristo, sino que seamos como los magos, buscadores apasionados que viajan lejos, sacrifican mucho, se regocijan grandemente, adoran sinceramente, dan generosamente y regresan transformados. Eso es lo que el Señor nos llama en esta mañana. Señores, que podamos glorificar al Señor. Y desde ya les deseo una feliz Navidad a todos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que haces. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, única y especial. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias porque solo tú nos puedes guiar como lo acabamos de ver, Señor. Perdónanos porque muchas veces no tenemos la misma diligencia de estos hombres que conociendo poco de ti actuaron, Señor. Perdónanos porque te hemos dejado a veces al lado cuando deberíamos era mostrar una adoración genuina y constante a ti. Señor, gracias por nacer. Gracias porque es importantísimo para nosotros quién eres, a lo que viniste. Porque lo que realmente cuenta al final de la historia es conocerte, Señor. Te damos gracias por esa noche en que naciste, Señor. Porque es gracias a ello que hoy tenemos un Salvador, que es Dios mismo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a recordar esta verdad, pues lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.